A ver, entonces en la clase de hoy lo que vamos a revisar es el tema que se refiere al pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. Ese es nuestro tema. El pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. Estábamos revisando qué es una asamblea constituyente y estuvimos viendo algunos mecanismos para esas asambleas constituyentes. Entonces vamos a ver qué me dice Nicolás Jacome. ¿Qué era una asamblea constituyente? ¿Qué significa asamblea constituyente? Poder constituyente. Perdón. Poder constituyente. Asamblea constituyente. De ahí vamos con el poder constituyente. ¿Qué era una asamblea constituyente? mm, ¿Qué será? Vamos a ver, Ismael. Una organización social. Una organización social, pero no me dice mucho qué es una asamblea constituyente. ¿Qué será una asamblea constituyente? No nos olvidemos, ¿qué era una asamblea? La organización, ahí sí, una organización social, pero ¿con qué carácter? De agrupar a parte del pueblo, representantes que van a tomar las decisiones del país. ¿Y qué era una asamblea constituyente? ¿Por qué tenía este carácter de constituyente? Vamos a ver, Alondra, ¿qué era una asamblea constituyente? No, ¿por qué se llamaba constituyente? Era por la Constitución, algo así. Sí, era por la Constitución. Decía que dictaba las leyes y tenía una máxima ley de un país en la Constitución. Ya, bueno, todos los países tienen constitución. ¿Qué llamamos asamblea? En general, una asamblea es la agrupación de personas, ¿no es cierto? Un grupo de personas que van a tomar decisiones. En el caso de una asamblea nacional, un grupo de personas que va a tomar decisiones por el país. Una asamblea constituyente, un grupo de personas que va a hacer o modificar la constitución. Por favor, tendrán en cuenta esas definiciones. Vamos nuevamente hace una clase más. Antes revisamos qué era una asamblea, cómo se originó las asambleas nacionales. Entonces, no se olviden, una asamblea es la reunión de representantes para tomar decisiones en conjunto. Voy a anotarlo aquí otra vez por si acaso es importante que tomemos en cuenta, porque si yo pregunto qué es una asamblea constituyente, hay que saber esencialmente qué es una asamblea. Entonces, nuevamente, asamblea. Una asamblea es la reunión de los representantes de un colectivo que van a tomar decisiones para tomar decisiones en conjunto. Esta es una definición de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una asamblea? La reunión de los representantes para que tomen decisiones en conjunto. ¿Qué es una asamblea nacional? La reunión de representantes de un colectivo para tomar decisiones en conjunto en función de un país. O van a tomar decisiones por el país. Esa es una asamblea nacional. Entonces podemos ponerlo así. Una asamblea nacional, ¿sí? Y una asamblea
constituyente, por ponerle en una forma escalonada, tomando en cuenta cuál va a tener más relevancia una sobre otra, por tener una idea. Pero en general, asamblea, la reunión de representantes. Entonces, en nuestro barrio se reúnen los representantes del barrio para tomar decisiones de lo que se va a hacer con los juegos infantiles, con la basura, con qué sé yo, una serie de elementos propios. Eso es una asamblea. Cuando se reúnen los representantes de un país electos por voto popular, se llama Asamblea Nacional. Y cuando se reúnen los representantes de un país para modificar la Constitución, para generar una nueva Constitución, se llama Asamblea Constituyente. Ahí no olvidarse, los tres conceptos deben estar claramente identificados. Por favor, tomen nota. Si a alguien no le quedó claro, por favor pregunte, porque nuevamente pregunto la siguiente clase o posteriormente que es una asamblea constituyente y debe estar claro porque es de lo que estamos hablando. Si vamos a hablar del pueblo como sujeto de asambleas constituyentes, realmente vamos a hablar del pueblo con su injerencia dentro de las asambleas, ya sea constituyente o en general de la asamblea como tal. Y de ahí vamos a estar hablando de las constituciones. Por lo tanto, es importante saber cómo se genera una constitución. ¿Alguien alguna duda, alguna inquietud? Entonces, claro, esos conceptos de su cuaderno, por favor. Concepto de asamblea, que está aquí. Además, asamblea nacional y la asamblea constituyente. Por favor, esto sí les voy a revisar, que ustedes tengan las definiciones. Nuevamente, por si alguien no me escuchó, asamblea, reunión de los representantes del colectivo para tomar decisiones en conjunto. Asamblea Nacional es la reunión de esos representantes para tomar decisiones por un país. Asamblea Constituyente, la reunión de representantes para generar una nueva constitución. Bien, eso en cuanto a las asambleas. Cuando se plantea una asamblea y hay un cambio, por ejemplo, el cambio de la Constitución de 2008, nosotros observamos que una de las instituciones más relevantes es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que permite que en general, el pueblo participe. Para que participe, existen algunos mecanismos de participación. Entonces vamos a escucharles cuáles son esos mecanismos de participación. Estos elementos deben estar claramente identificados. Vamos a ver. Ayúdeme, Aarón. ¿Qué mecanismos anotó del video? ¿Cuáles eran los mecanismos de participación? 1. Con 1 estamos bien. ¿Y me explica? No le escucho, Aarón. Revísele su audio. No le escucho. Póngame en el chat entonces. ¿Qué mecanismo encontró? Y yo les leo a sus compañeros. ¿Hecho? Ya. Ok, vamos a ver. Carlos, ¿qué mecanismo encontró? Señor Medina. ¿Está ahí? ¿No está ahí? Sí, estamos. Vamos, a ver.
¿Qué mecanismo encontró? ¿Qué mecanismo de participación? Carlos, ¿está? ¿No está? Diga sí, profe, no, profe. Jóvenes, se nos va la hora, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La audiencia pública. ¿Cómo funcionan las audiencias públicas? Decía que era una audiencia en donde está específicamente hecha para que la ciudadanía exprese como que sus desacuerdos con la representante. Ya, pero en general, ¿cómo funcionará una audiencia pública? La participación de los ciudadanos abiertamente. Bueno, hay por ahí alguna consideración. ¿Alguien más que quiera explicar audiencia pública? Carlos, si no le funciona el audio, ahí está el chat, escríbame así como me escribió. Profe, ¿no se me escucha? Póngame. ¿Qué mecanismo encontró? ¿Cómo funcionará una audiencia pública? ¿Cuál es el funcionamiento? Tenemos un mecanismo, las audiencias públicas. ¿Cómo funciona una audiencia pública? ¿Qué me dice, señor Lagos? ¿Cómo funciona una audiencia pública? Ya le estoy dando un mecanismo. ¿Cómo funciona? A ver, listo. Son propiciados por las entidades u organismos. Sí, pero dígame así como, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo usted participaría de una audiencia pública? ¿Qué significa que es una audiencia pública? Funciona cuando las organizaciones se reúnen para un acto público para intercambiar la información. Ya, muy bien, así, sencillo. Unas organizaciones sociales o el Estado, por ejemplo, el presidente, llama al pueblo a que se reúna, o un barrio, se va a un barrio, se va a un lugar público abierto donde permite que la ciudadanía pueda acercarse y se involucra a toda la comunidad tratando de exponer las ideas. Se hicieron muchas de estas audiencias públicas, de estas perspectivas que permiten que el pueblo pueda acercarse, pero en general, ¿qué nos ha faltado? Realmente nos ha faltado que las personas puedan opinar. Se han hecho audiencias públicas, pero el momento que las personas van, son relegadas solo a una perspectiva, a un movimiento político. Ese ha sido el problema con la audiencia pública principalmente, o con dar estas opiniones en público. Por eso también en este nuevo proceso electoral es fundamental que ustedes tomen decisiones, aquellos que van a votar de forma obligatoria o aquellos que van a votar de manera facultativa, que tomen decisiones en función al pasado que hemos tenido, en función a lo que han vivido. No tomen decisiones sin más, no solo porque algo me regalan o algo me ofrecen. Decisiones que cambien la perspectiva. A ver, Carlos nos escribe los consejos consultivos. Nos falta explicar cómo funciona. Aarón dice el mecanismo que yo encontré, los consejos, ya, lo mismo. Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento para quienes toman decisiones sobre políticas públicas. Se construyen en espacios de organismos de consulta. Bueno, mecanismos de asesoramiento, los consejos consultivos, es decir, espacios donde se pueda principalmente guiar, consultar, como el Consejo Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes. No se olviden este mecanismo, quienes toman decisiones sobre políticas públicas deben hacer asesoramientos, guías. Muy bien, vamos con dos entonces y vamos a ver otro más, ayúdeme. Alison Gaibor, ¿qué otro mecanismo pudo obtener, además de la audiencia pública y los consejos consultivos?
La silla vacía. ¿Cómo funciona la silla vacía? O sea, dicen que un representante, va a haber una silla vacía en donde uno o más representantes pueden estar ahí o sentarse ahí y participar en el debate y en la toma de decisión. Ya, este mecanismo de la silla vacía es uno de los mecanismos que más acerca realmente a la perspectiva de la toma de decisiones. Obviamente no es que usted entra al municipio y mejor que el alcalde y va y se siente en la silla. Debe generarse un proceso previo para esta silla vacía, pero en general, si por ejemplo una persona que representa un colectivo se acerca a esta consideración de la silla vacía, puede participar aún en el voto. Sobre todo, no se olviden puntualizar, en los gobiernos autónomos descentralizados es donde más funciona este elemento de la silla vacía. Y vamos con un último elemento que pudimos observar en el video, que habla sobre los o las asambleas locales. ¿Cómo funcionan estas asambleas locales, Jorge? Acuérdese del concepto asamblea que acabo de poner. Ahí Ok, está. sería un grupo de representantes elegidos, pero por una localidad, o sea, como una junta comunal, algo así, pero más complejo. No es complejo, en realidad es bastante sencillo, pero esa es la idea, sí, una asamblea a nivel local que trata que, esto no olvidarse, cuestiones de políticas públicas, por ejemplo, accesos, agua, luz, que falten dentro de un barrio, que falten dentro de una localidad, dentro de un sector. ¿Por qué se creó esto de las asambleas locales? Principalmente porque el Estado no puede llegar a todos los sectores y necesita a las personas agruparse, pero esto sí es parte de nuestra participación activa, de participar dentro de las asambleas de nuestros barrios, tal vez de algún conjunto. Todos esos son asambleas locales que van generándose para revisar cuestiones de políticas públicas, de acceso. Bien, con eso cerramos esta parte. No se olviden, por favor, cada vez que les voy preguntando, estamos tratando de resolver inconvenientes que puedan existir en las definiciones, en las concepciones. Su participación es sumamente importante. Así puedo saber hasta dónde realmente se ha llegado y qué debemos recapitular. No se olviden tener estas definiciones de estos conceptos y, por favor, de lo que vimos en este video, en esta consideración, sobre todo, no olvidarse puntualizar, revisar, recapitular y tener en su portafolio. Bien, vamos, ahí hubo una equivocación, vamos con esta consideración. Ahora sí. Si vamos a ver el tema del pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. ¿Qué es el pueblo? Y no se olviden tomar nota de las definiciones sobre todo. El pueblo viene de la palabra populus en latín. Esto quiere decir que un pueblo es un conjunto de personas que se consideran de una sola entidad, de una sola relación. Tienen un mismo criterio, un mismo objetivo dentro de esta consideración. El pueblo son todas las personas que forman parte de un país, de un estado sin distinción alguna. ¿Sí? No se olviden eso. Dos consideraciones. Primero, el pueblo, que proviene de la palabra populus, quiere decir que un pueblo es un conjunto de personas que se consideran una sola entidad, un conjunto. El pueblo son todas las personas que forman parte de un país y de un estado, sin ningún tipo de distinción. Por eso dice, se consideran de una sola entidad. Anotarán los conceptos. Bien, vamos ya con la idea de asamblea constituyente, por si acaso. Reunión de miembros de una colectividad para discutir determinadas cuestiones de interés común. Ya sabemos la definición de asamblea. No vamos a centrarnos tanto en esta consideración porque ya lo volvimos a definir.
Pueblo soberano. ¿Qué es un pueblo soberano? Pueblo soberano es el que goza de libertad y ejerce su autodeterminación para definir sus propios destinos, leyes, formas, gobiernos, gobernantes, modelos y demás. El proceso del día domingo es justamente un proceso de la manifestación del pueblo soberano, porque es el pueblo, es decir, todos nosotros los que conformamos o somos parte de este país, vamos a tomar decisiones en cuanto a quiénes van a ser nuestros gobernantes o quién va a ser nuestro gobernante y quién va a tomar decisiones como representante del pueblo. Pero el pueblo es el soberano, el pueblo es el que realmente está tomando las decisiones, no es un grupo, ni una persona, ni un grupo de personas específicos. Realmente es el pueblo el que a través de este mecanismo que se llama el voto va a tomar libremente la determinación de su propio destino. Así que, por favor, nuevamente, sean conscientes de por quién votan, quiénes votan. Dentro de esta consideración, por lo tanto, vamos a ver qué es la asamblea. Veíamos que la asamblea en general, ya vimos las definiciones, la Asamblea Nacional está a cargo de la toma de decisiones del país. La Asamblea Nacional se conforma mediante elección popular, esto no se olvide. Entonces vimos la definición de asamblea. Decíamos que la asamblea es esta reunión de representantes del colectivo. Decíamos que una Asamblea Nacional es la reunión de representantes del colectivo para tomar decisiones del país y la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Pero la Asamblea Nacional se conforma, esta parte es la que vamos a ir complementando, se conforma mediante elección popular. Cuando vamos a elecciones, no solo elegimos la primera vez antes de esta segunda vuelta, no solo elegimos presidentes, sino elegimos asambleístas. Y los asambleístas son sumamente importantes. Deben actuar en nombre de sus representados y defender sus intereses. Este es el objetivo. Entonces, aquí tenemos propiamente quiénes lo conforman y cuál es su objetivo. El objetivo es defender los intereses del pueblo. Esta es una imagen del periodo de 2017 a 2021, donde ustedes pueden ver la gran carga de un movimiento. Siempre ha sido importante para los movimientos políticos, para los partidos políticos, tener una gran mayoría dentro de la asamblea, porque les permite de forma más rápida tener acceso a propuestas. Aquí es donde realmente nosotros debemos pensar seriamente. A veces pensamos solo en el presidente y dejamos de lado la asamblea. La asamblea es fundamental porque el pueblo, como sujeto de asambleas constituyentes, realmente como sujeto de asambleas, toma decisiones y se aprueban las leyes y se aprueba la normativa en la asamblea, más que la toma de decisiones del presidente mismo. Bien, el poder soberano, el pueblo. La soberanía es la suprema autoridad de un país o nación de decidir sus propios destinos. En democracia, la soberanía radica en el pueblo, que es el gran soberano según cómo lo expresa Rousseau. Entonces vamos definiendo algunos conceptos. Tenemos el concepto de pueblo. Sabemos qué es pueblo, porque estamos hablando del pueblo como sujeto de asambleas. Sabemos lo que es la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente. Sabemos que el pueblo es el soberano, porque es el que ejerce su autoridad, el que determina sus propios destinos. Sabemos que la Asamblea, además de su definición, está elegida o está electa por voto popular, que debe actuar a nombre, o que su objetivo es actuar a nombre de sus representados y principalmente defender sus intereses. Y concluyentemente podemos entender que la soberanía, que es la suprema autoridad de un país, está a cargo de el pueblo. El pueblo es el que toma las decisiones. Cuando nosotros decimos qué malo este gobierno, este presidente,
qué mal que han hecho las cosas, pónganse a pensar realmente quién tiene la culpa detrás. Realmente es el pueblo. El que toma las decisiones somos nosotros, no son los representantes, así que sean conscientes de esa toma de decisiones. El poder soberano del cual proceden las leyes está conformado por representantes que son electos por el pueblo para que legislen la vida social de la nación. Nuevamente recurrimos a la misma consideración. Sean conscientes de su toma de decisiones. El pueblo es el que está tomando las decisiones y el que accede o no a que las normas, que las leyes, que la Constitución sea como debe ser. La Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Carta Suprema del país, debe recoger todas las propuestas de los diferentes sectores. Este es un elemento que nos falta complementar. Para que se dé una Asamblea Constituyente, realmente debe recoger todas las propuestas. Debe investigar cuáles son los elementos más importantes que tal vez la Constitución anterior debe complementar, debe cambiar o debe recabar, ¿sí? Retomar porque son elementos importantes. Además, debe evaluar las políticas existentes. Entonces, ¿qué cosas de la Constitución, tal vez de 1998, debían mantenerse? ¿Qué cosas debían cambiarse? Sobre todo para que no vuelva a darse un feriado bancario, que era el problema principal desde la Constitución de 1998, para que no exista inestabilidad política, inestabilidad social. Ahora creo que debemos guiar nuestro proceso hacia investigar realmente cómo podemos cambiar nuestra nación, nuestro país, para que éste sea más equitativo y más igualitario en el sentido de unidad, que nos ha generado los últimos gobiernos una lucha política desigual. Bien, jóvenes, no se olviden de sintetizar lo que hemos visto. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, el día lunes para la hora de texto de filosofía, les enviaré un trabajo, así que por favor estar pendientes, ¿sí? Nos vemos, suerte, que tengan un buen día. Chao, chao, jóvenes. Adiós.